Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 20. Ustedes siguen la lectura con sus vistas. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíelo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como título para este mensaje les recomiendo: puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. O la iglesia es de oro. La iglesia es de oro. Como iglesia estamos memorizando este pasaje que leí de Apocalipsis capítulo 1 del versículo 9 al versículo 20. Un versículo por mes. Este mes nos toca el versículo 12, donde el apóstol Juan nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En este versículo tenemos 2 frases principales. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo es la primera. Y la segunda: y vuelto vi 7 candeleros de oro. La primera trata de una voz. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ahora, obviamente uno no ve una voz, no ve las ondas sonoras, no vemos la voz, pero escuchamos la voz y entendemos la expresión aquí del apóstol. Juan nos dice que se volvió para ver quién estaba hablando. Ahora, como veremos en los siguientes versículos, es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Entonces, el apóstol se vuelve a ver su voz y le ha impactado. Sabemos que se vuelve porque le ha impactado, porque es poderosa. Lástima que hay una división de versículos, pero recuerden, cuando se escribió la Biblia no había una división. Este es el versículo 11. Ahora se dice que el versículo... No. Era una carta corrida. En el versículo anterior leemos, el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y luego nos dice después en el versículo 15 que era una voz como un estruendo de muchas aguas. Y es por eso que quedó impactado, se impresionó mucho, volteó para ver esa voz tan poderosa. El otro día estaba hablando con unos amigos, comentando que en las quinceañeras y en las bodas en nuestros días se toca música con demasiado volumen. Música ruidosa. Uno tiene que gritar para ser escuchado por la persona enseguida. Uno está platicando con las personas en la mesa y uno tiene que gritar para que las personas lo escuchen. Y la música, por supuesto, no es música clásica calmada. Eso fuera otra cosa. Cuando Juan escuchó la voz poderosa de Cristo, no se imaginen una voz ruidosa.
No se imagine una voz que lastima los oídos. Fue una voz poderosa, sí, pero bellísima. Una voz poderosa, sí, pero atractiva. Una voz que pudieras escuchar por horas. Así como el estruendo de las cataratas del Niágara, o una música que te encanta, que pudieras escuchar a todo volumen. Yo cuando era joven, hace muchos años, estudiaba yo con música. Yo no podía estudiar sin música. Ahora no puedo estudiar con música, necesito un silencio absoluto para poder concentrarme. Bueno, el caso es que cuando yo era joven, escuchaba música para estudiar. Y una de mis favoritas era el Mesías de Händel. Y lo ponía a todo volumen, se podía escuchar por toda la colonia, ¿verdad? Y yo estudiaba así concentrado, me imaginaba, ¿verdad?, que estaba en el cielo. Bueno, así es esta voz poderosa aquí. No que era ruidosa. Era escuchar una melodía celestial. Era la voz de Cristo, la voz del deseado de las naciones, como dice un profeta. Y precisamente por eso era una voz poderosa, porque era la voz del Hijo de Dios. El que dijo, sea la luz, y fue la luz. El que le dijo a Lázaro, que estaba muerto ya de días, Lázaro, ven fuera. Con esa voz poderosa, Lázaro resucitó. Y el punto principal aquí, hermanos, es que esta es la voz de Dios. Por eso es poderosa. Es la voz de la revelación de Dios. Algunos se acordarán, todavía hay de esos testamentos que lo titulaban, y todavía se titulan, Dios habla al hombre. ¿Han visto esos nuevos testamentos? En versiones modernas, Dios habla al hombre. Y qué bendición, qué privilegio. Dios nos habla. Por eso es una voz poderosa. Dios nos habla aquí por su Hijo. Es por eso que el autor de Hebreos escribe muy emocionado. Los primeros versículos de Hebreos, yo me imagino al autor muy emocionado escribiendo Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Muy emocionado el autor. Es el Hijo. ¿Y quién nos habla aquí? Es esa voz poderosa. Y por eso el autor de Hebreos nos dice en los últimos capítulos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz de la cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces, vemos aquí que el apóstol se vuelve para ver esa voz poderosa. Pero también noten que es una voz muy personal. Juan escribe: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. La voz que hablaba conmigo. No era una voz general que salía por todo el universo, por todo el mundo. Era una voz personal. Era una voz que hablaba con él en particular. Y hay una gran diferencia, por supuesto. De hecho, esto hace toda la diferencia en el mundo. Hay una gran diferencia entre la voz de las bocinas de los carros que venden periódicos por la mañana. No sé si ustedes los han escuchado, los que se levantan muy temprano, los que venden esos bochitos o esos gritos chiquitos que andan a todo volumen vendiendo la I, ¿verdad? O el imparcial. Y ahí van por las colonias diciendo las noticias en las bocinas, ¿verdad? Y nadie las escucha. Todos están medio dormidos, por supuesto, pero ahí van hablando y todo. Y es una voz y mucho volumen, por cierto, pero realmente nadie las escucha. Pero ¿qué diferencia sería a una voz de alguien que te llama por tu celular y te da una noticia a ti personalmente? Lo siento decirle que su tío ha muerto y le ha dejado en su testamento $1 millón. Eso es una gran diferencia, ¿verdad? Las noticias de la I que salen por la mañana, todo volumen por todas partes, y alguien que le llama a usted personalmente y le da esa noticia a usted. Ahora, la voz de aquí le habló personalmente a Juan, y eso marcó toda la diferencia en el mundo.
Y creo aquí, hermanos, que no me salgo del contexto bíblico al aplicar esto a nuestra salvación. Lo que nos salva a lo último es escuchar esa voz personal de Cristo. Que la voz de Cristo nos hable. Que la voz de Cristo nos alcance, como dice el himno. No sé si ustedes se acuerdan. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Esa es la salvación. Déjame decirte en esta mañana, la única manera que podemos ser salvos es que Cristo nos hable personalmente, que Cristo hable a nuestros corazones, y esto lo hace a través de su palabra. Esto lo hace en la predicación, cuando escuchamos en la iglesia la palabra leída, la palabra cantada, la palabra predicada. No hablo aquí de una voz mística, una voz con un código secreto cabalístico que nadie puede entender. No. Pero cuando tú lees la Biblia, cuando escuchas la palabra y entiendes el Evangelio, esa es la voz de Cristo. Cuando escuchas las promesas de Dios aquí en su palabra, esa es la voz de Cristo. Y su palabra llega a nuestros corazones y entendemos y nos enseña, nos calma, nos anima, nos edifica. ¿Le ha pasado a usted eso? Que sale de la iglesia pensando, ese fue un mensaje para mí, Dios me habló. ¿Le ha pasado a usted que lee la Biblia y se encuentra una promesa? La había leído muchas veces, pero la lee ese día, llega a su corazón y en el transcurso del día Dios se la recuerda y hay algo que usted la puede aplicar y mira, es cierto lo que me pasó aquí y tenía yo el versículo exacto. Y se anima usted, esto de la cristiandad es cierto, esto es de fe y Dios me ha ayudado y Dios me habla y ¿le ha pasado a usted eso? Ojalá que le haya pasado esto en su vida. Lo último, eso es algo seguro para el cristiano. De seguro, Cristo nos prometió: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Escuchan la palabra, escuchan de Dios. Eso es lo que yo necesitaba. Eso es lo que yo quiero. Es el alimento para mi alma. Y lees esa promesa. Esto es la promesa de Dios para mi vida. En esa depresión, en esa enfermedad, en ese problema. Y encuentras la palabra y Dios te habla a ti. Por supuesto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y a lo último, hermanos, ese es el cristianismo. Que escuchamos la voz de Cristo y le seguimos. El cristiano canta de corazón: puedo oír tu voz llamando, seguiré do tú me guías. Puedo oír tu voz llamando, seguiré do tú me guías. Ese es el cristianismo. Escuchar la palabra de Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, unas lecciones prácticas de esto serían: número 1, mantén una lectura disciplinada de la Biblia. Una lectura disciplinada a diario. 5 minutos, te pido, te reto. Es mucho pedirte 5 minutos. 5 minutos de disciplina de leer la palabra de Dios. Yo creo que no es mucho. Pero comienza hoy con 5 minutos a leer la Biblia. Hay muchos que están esperando una voz del cielo. Hay muchos que están esperando una paloma blanca, ¿verdad? Que les diga algo. Y hay muchos, me temo, ¿verdad? Muchos cristianos que abren la galletita de la comida china, ¿verdad? A ver qué Dios me... Los voy a fusilar si ustedes ven los zodiacos, ¿verdad? Entonces sí a la hoguera, ¿verdad? No, pero... Queremos escuchar la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, hermanos.
Aquí está. Y no esperemos algo místico, sorprendente, misterioso. No, leamos. Hay días que no vamos a encontrar nada, no nos va a emocionar nada. Pero no se trata de eso. Leamos. Dios va a escuchar y nos va a hablar. Ese pasaje en otro día nos va a recordar sus palabras. Pero la clave es esto, creer. Esta es la palabra de Dios. La voy a leer, la voy a escuchar. Número 1, mantén una lectura disciplinada de la Biblia. Número 2, asiste a una iglesia donde escuches la voz de Cristo, no la voz del hombre. Asiste a una iglesia donde escuches la voz de Cristo, no la voz del hombre. Hace poco, hablando con un hermano, le comentamos sobre otra iglesia aquí en la ciudad. Y le dije, bueno, ¿y cómo es? ¿De qué se trata? Bueno, es que ahí, hermano, hay mucha terapia de autoestima personal y cosas así. Y a la gente le gusta eso, por supuesto. Lo que necesitamos a lo último, lo que nos cambia, lo que nos transforma, es Cristo. La predicación, la enseñanza de Cristo. Tienes que asistir, estar en una iglesia donde se predica a Cristo. Y al entrar a la iglesia, ora como el niño Samuel que oró, habla porque tu siervo oye. Venimos a la iglesia no a ver qué se puso la hermana Tiburcia. Vino con el mismo vestido que el domingo pasado la hermana Tiburcia otra vez. No venimos a la iglesia a lo último a apapacharnos y saludarnos. Y qué bueno si nos apapachamos y nos saludamos, por supuesto. Pero a lo último, venimos a la iglesia a escuchar a Dios. Tenemos ansia, nuestra alma tiene hambre y sed de Dios. Lo que queremos es que Dios nos hable. Eso es lo que necesitamos. En tercer y último lugar, cree la voz de Cristo. Cree la voz de Cristo, cree sus promesas, cree sus mandamientos, actúa conforme a ellos. Eso es lo que nos salva. Cree la voz de Cristo, eso es lo que nos transforma. De eso se trata, de seguir a Cristo. Muy bien, pasemos ahora a la segunda frase de nuestro texto. Véanla. Nos dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora nosotros casi no usamos candeleros. El diccionario dice: un candelero es un utensilio que sirve para mantener derecha la vela y consiste en un cilindro hueco unido a un pie por una columnilla. A lo mejor ustedes han estado en una boda donde usan la vela de la unidad. Creo que así le dicen, que los novios toman una vela y apagan la de los padres supuestamente, la unen y prenden una sola. El fierro ese que detiene la vela, eso es el candelero. El candelero. Ahora, en tiempos bíblicos no había electricidad y realmente no había esas velas de cera que nosotros usamos. En tiempos bíblicos se usaba aceite. Aceite con una mecha. Pábilo, así se pronuncia. Pábilo, la mecha, ¿verdad? Así se menciona en el Evangelio, el pábilo que humea, ¿se acuerdan? Bueno, eso era la fuente de luz, el aceite y esa mecha. Y un punto importante aquí es que los judíos, al escuchar candelero, no se imaginaban un candelero como el que tenían en su casa. Cuando ellos escuchaban candelero, y en el lenguaje aquí un candelero de oro, inmediatamente la mente judía pensaba en el candelero de oro del tabernáculo, en el candelero de oro del templo. Éxodo 25 nos relata cómo Dios mandó que se hiciera un candelero de oro y se pusiera en su santuario. Ahora, recuerden que las imágenes de Apocalipsis y muchas de las visiones y representaciones tienen sus antecedentes en el Antiguo Testamento.
Y aquí el candelero, por supuesto, es de oro. Y como dice Éxodo 25 también, esos candeleros eran de oro. Ahora, ya tenemos más o menos una descripción y un entendimiento de qué estamos hablando aquí. Ahora, noten que son 7. Nos dice el texto, vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 en la Biblia nos habla de perfección, algo completo, así como la semana tiene ¿cuántos días? 7 días. Aquí tenemos 7 candeleros. Ya en el versículo 4 leemos aquí Apocalipsis 1 de 7 espíritus. Y así nos vamos a encontrar 7 plagas, 7 truenos, 7 copas. El 7 se usa 30 veces, más o menos unas 30 veces en el libro de Apocalipsis. Es un número simbólico. Y aquí entonces, ¿de qué son estas 7 candeleros? ¿De qué está hablando nuestro texto? Muy fácil, nos explica el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué 7 iglesias? Muy fácil. En el versículo anterior, el versículo 11, las enlista. Y en Apocalipsis 2 y 3 tenemos unas cartas a esas 7 iglesias. Y ahí tenemos los nombres, ¿verdad? Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y entonces estos 7 candeleros simbolizan a esas 7 iglesias. Como ya vimos cuando estudiamos ese texto anterior, aquí trata de iglesias, sí en particular específicas, geográficamente existían, pero también típicas, representativas de todas las iglesias del mundo, de todas las iglesias cristianas. Y aquí nosotros podemos buscar y leer las características de Efeso o de Esmirna y ven qué iglesia nos representa aquí. Y esto sería un buen examen, ¿verdad? Somos como Efeso. Hemos perdido nuestro primer amor, hermanos. O somos como Filadelfia, aunque somos pocos, tenemos poca fuerza, pero seguimos fieles. O como la iglesia, la Odisea, somos como la iglesia en la Odisea, ni fríos ni calientes. Terrible eso, ¿verdad? Y se creían ricos y que tenían todo y no necesitaban de nada. Y cuando eran unos pobres, venturados, desnudos, le dice el Señor, ¿quiénes somos? ¿Quién nos representa aquí? Volviendo al texto, noten que los candeleros son de oro. No eran de platino, no eran de plástico, eran de oro. Éxodo 25 nos dice que tenían que ser oro puro. El candelero tenía que ser oro purísimo. Y esto nos habla de la preciosidad de la iglesia. Nos habla, por supuesto, de la pureza de la iglesia. Y esto, hermanos, nos debe de animar mucho. Para Dios, la iglesia es de oro. Para Dios, la iglesia es de oro. No son cualquier cosa. Son especiales, son preciosas. Tan especiales que nos dice el siguiente versículo. En medio de los 7 candeleros, es decir, en medio de las iglesias, había uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo con la iglesia. Cristo en medio de la iglesia. Por eso son candeleros de hecho, por eso son de oro de hecho, por su relación con Cristo. Cristo es el que los hace candeleros, Cristo es el que los hace de oro puro. En las palabras de Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De eso se trata nuestro versículo y esta frase. Bien, terminemos con unas lecciones prácticas de esto. Primera lección. Como iglesia debemos de dar luz, debemos alumbrar, debemos iluminar. El candelero para eso era, no eran adornos, el candelero era para dar luz, para iluminar. Nuestro Señor Jesucristo en la
predicación más famosa que tenemos registrada, el Sermón del Monte, nos predicó y nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, debemos alumbrar con el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Debemos iluminarnos con la verdad. Debemos tener esas actitudes, esas acciones que claramente alumbren las verdades del Evangelio. Directamente, que les digo, debemos de vestir modestamente, debemos de hablar con prudencia, con pureza, debemos de ser humildes, diferentes al mundo, debemos ser pacientes, compasivos. ¿Qué marca la diferencia? ¿Cómo damos luz? Siendo buenas esposas, buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, buenos estudiantes, buenos empleados, buenos patrones. Eso marca la diferencia. El hermano famoso Asael Martínez, ¿verdad? Nos ayudó poniendo unas lámparas aquí a un lado de la iglesia y atrás, que se necesitaba sobre todo para la noche. Y para la lámpara de atrás me recomendó una lámpara moderna, una lámpara de luces LED. No sé si ustedes las conocen, gastan muy poca electricidad y alumbran bastante bien. Y si quieren ir a la noche a verla. Esta lámpara son varios foquitos en una lámpara. Un foquito en sí no da mucha luz, pero junto con los demás alumbra bastante. Y el nivel de iluminación, hermanos, el nivel de lúmenes de la iglesia, la fuerza de la luz, dependen de cada uno de nosotros. Nuestra lucecita, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Cada lucecita no cuenta mucho, pero juntos damos bastante luz. Ahora, lo primero que hicimos para poner estas luces, estas lámparas, fue apagar donde están los térmicos, porque las lámparas no funcionan con aceite, como en esos tiempos. Las lámparas ahora funcionan con electricidad. Y luego ya las conectamos, las pusimos. Me incluyo ahí yo, ¿verdad? Porque yo detuve la escalera. Le pasaba la herramienta. Pusimos el térmico. Y funcionaron con la electricidad. Pero si no estaba conectada a la electricidad, no funcionaba. Lógico, obvio. Si estamos conectados a Cristo, si estamos en unión con Él, eso es lo que nos da energía. Esa es la luz. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y cantamos, ¿verdad? También. Él nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Es lo mismo, porque es Cristo en nosotros. Él es el que nos da energía. Tú me dices: es que yo no puedo ser un buen padre, yo no puedo ser un buen hijo, yo no puedo ser un buen empleado, yo no puedo ser un buen estudiante. A mí me falta mucho con esa actitud y yo caigo mucho, me desespero. Conectado a Cristo sí puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa es la clave. Tú mismo, a ti mismo, no das nada de luz. Pero con Cristo sí das mucha luz. Segunda lección. Como iglesia debemos dar luz. Segunda lección. Como iglesia hay que examinarnos y cuidarnos que cumplamos con nuestra función de dar luz. Como iglesia hay que examinarnos y cuidarnos que cumplamos con nuestra función de candelero. Porque vean lo que dice Apocalipsis 2:4, que advertencia para toda iglesia. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Le dice:
a Efeso, a la iglesia en Efeso: vengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tenemos que examinarnos y cuidarnos de que seamos un candelero aquí. Hace algunos años, en un aniversario de la iglesia, nos hicimos un autoexamen, una pruebita donde nos preguntamos: ¿nuestra adoración es bíblica? ¿Está centrada en qué le agrada a Dios o qué le agrada al hombre? ¿Nuestra enseñanza es bíblica, es teocéntrica? ¿Estamos enseñando todo el consejo de Dios? ¿Nuestra disciplina como iglesia, estamos ejerciendo la disciplina como debemos? ¿Nuestra evangelización, estamos testificando, compartiendo con otros el evangelio, cumpliendo con la gran comisión? ¿Nuestra obediencia a los sacramentos, estamos bautizando? ¿Estamos tomando la Santa Cena? ¿Nuestra comunión unos con otros? ¿Estamos ayudándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, hablándonos entre semana, consolándonos unos a otros? Tenemos que cuidarnos, hermanos, de que cumplamos con nuestra función de dar luz y ser el candelero. Qué tristes y trágicas esas palabras: quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepintámonos, cada uno de nosotros. La iglesia somos nosotros. Nosotros, usted, yo, nuestros hijos. Cumplamos con nuestra función propia de cada miembro, como dice en Efesios 4. Una última lección. Como iglesia, nunca olvidemos que para Dios somos de oro. Son 7 candeleros de oro. Estas son las 7 iglesias. Y uno lee de Efeso y dice, pues, como que no estaba muy bien esa iglesia. Sí tenía unas cosas buenas, muy buenas obras, aborrecía las obras de los nicolaitas, sí, pero para Dios, todavía Efeso era un candelero de oro. Aún de Tiatira era un candelero de oro. Pérgamo y su doctrina falsa todavía tenía hermanos ahí que le hacían un candelero de oro. Filadelfia, por supuesto. La Odisea. Todavía Dios le llama un candelero de oro. Y la práctica es, la aplicación aquí personal es, al ver la vida de otros hermanos en esta iglesia, al ver tu propia vida, al ver a tus hijos, a lo mejor piensas tú, pues esta iglesia no es un candelero de oro, a lo mejor es de fierro o de latón, es un candelero de plástico, no es de oro. Pero déjame decirte, para Dios es de oro. Para Dios es de oro. Porque nosotros vemos el presente, nosotros vemos lo malo, nosotros vemos lo exterior, pero Dios ve el corazón. Dios ve las intenciones del corazón. Dios ve el futuro. Y Dios nos ve en Cristo. Por eso nos ve como un candelero de oro. Porque Dios ve el final. Isaías nos dice que ve al final. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Por eso la ve de oro. Efesios 5 es una realidad, se los leo una vez más. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso nos ve de oro.
por el sacrificio de la cruz. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el último día. Amén. Oremos.